porque se sigue discutiendo, están hablando los diputados, los parlamentarios a propósito de sus argumentos para votar si se aprueba o se rechaza este segundo retiro del 10%. Conti. Toti, me encuentro con la diputada Carol Cariola, que amablemente bajó porque están en plena discusión y quiso conversar con nosotros. Diputada, primero preguntarle cómo está el ambiente arriba, qué está pasando. Sí. Bueno, ha sido una mañana muy intensa. Hola Humberto, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Estamos dando una discusión muy intensa. Ha sido un debate, bueno, profundo también, porque acá no se trata solo del 10%, ¿no? Se trata precisamente de las razones que nos motivan a tener que llevar adelante una medida como esta por segunda vez, que tiene que ver con que hay miles de familias en nuestro país, cientos de familias que lo han pasado muy mal durante toda la pandemia, en que lamentablemente el gobierno no solo no ha contribuido a resolver aquellas necesidades básicas, sino que también lamentablemente lo que hemos visto es que ha obstruido todas las posibilidades, todas las acciones que hemos propuesto para poder resolver, como el impuesto a los superricos, como el primer retiro del 10% y ahora lamentablemente también el segundo. Diputada, respecto a la discusión que se está dando ahora, hay algunos que dicen esto tiene que ser con indicaciones porque si no vamos a hacer lo que no queremos hacer, que es favorecer a los que más tienen. Por otra parte, el argumento dice, bueno, es que si vamos a debatir todas las indicaciones, este proyecto no se va a aprobar y el dinero se necesita hoy en día. ¿Cómo ha visto la discusión al interior también de los argumentos que han dado el resto de sus compañeros? Mira, primero yo tengo la convicción de que hoy vamos a aprobar este proyecto. Y efectivamente la voluntad nuestra es que el día de hoy salga de la tramitación del primer trámite y que pase al Senado. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto porque sabemos que esto es una urgencia y ya la urgencia, todavía queda un segundo trámite que es el Senado. Sin embargo, todos los parlamentarios tienen derecho a plantear sus indicaciones, a proponer sus distintas modificaciones, ¿no?, a la estructura inicial del proyecto. Sin embargo, por lo menos a mí me parece muy equivocada la perspectiva que los diputados que plantearon lo del impuesto están planteando, porque están hablando de familias que tienen ingresos sobre los 2 millones de pesos. Todos sabemos, y en esto, Humberto, hay también que poner sobre la mesa cuál es la realidad que se ha ido configurando acá. No solo estamos hablando de familias que no han tenido ingresos durante la pandemia, que perdieron sus trabajos, que no han tenido ningún tipo de ayuda del Estado, sino que además familias que han tenido que hacerse cargo de otras familias. O sea, al que le fue mejor durante todo este periodo, probablemente tuvo que apoyar, acompañar, hacerse cargo de los hijos que quedaron cesantes, de los familiares en general. Entonces, nosotros cuando hablamos de la necesidad de ayudar a las familias en general, también estamos pensando y incorporando a las familias de clase media. Si realmente queremos que los más ricos de este país paguen impuestos. Sí, usted dice, no podemos ser tan reduccionistas para creer que una persona que tiene ingresos por 2,5 millones está salvada, no pasó nada, siendo que probablemente tuvo que, hay casos y casos, digamos, tuvo su negocio, intentó mantener a sus empleados ahí, ayudó a parientes, bueno, una serie de cosas también que hizo que esa persona pudiera ayudar a otro. Exacto, si tú haces además el cálculo en base al promedio de los ingresos en los últimos 10 meses, lo que te va a dar cuenta de eso es que hay familias que a lo mejor hace 10 meses no tenían problemas, hace 8 meses, pero que hoy día la situación cambió producto de lo que tú estás diciendo, que tuvieron que ayudar a otros. ¿Cuántas pymes tuvieron que cerrar, bajar la cortina de sus negocios y no han podido tener ingresos? Sin embargo, son familias que a lo mejor sí tenían ahorros y han podido sostenerse durante estos meses. A esa familia, ¿cómo le viene bien este 10%? Y lo que decía Humberto, perdona, es que si se quiere cobrar impuestos a los más ricos de este país, hagámoslo en serio. Y no son muchos, son 1.900 personas que ostentan el 1% de las riquezas de todo el país. Ellos sí debieran pagar impuestos adicionales y con eso podríamos llegar a cubrir los recursos que se van a gastar con este segundo retiro en aquellas personas que probablemente van a quedar sin fondos dentro de sus fondos previsionales. Preguntémosle también de este tema al senador Manuel José Sandón, que se suma a esta conversación. Gracias por estar con nosotros, senador. Bueno, el trámite está en la Cámara de Diputados, después tendrán que votarlo ustedes. Primero que todo, ¿le parece que se apruebe sin indicaciones por la urgencia de la demanda? Y en segundo lugar, ¿estaría abierto, por ejemplo, discutir un impuesto a los súper ricos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, en la discusión de los impuestos yo siempre he estado abierto. Habría que ver los montos porque a veces uno dice algo, pero hay que ver si cuadra o no y está bien. Si las personas que ganan más tienen que pagar más, eso es correcto. Si el tema es que hay que analizar lo más fríamente el tema del 10%, porque yo veo demasiados discursos súper aprendidos de memoria con el tema de la pandemia y es súper fácil pegarle al gobierno. Es cierto
porque aquí hay un blanco y un negro. O sea, en el fondo, si el gobierno no es capaz de dar una solución con plata fresca de los chilenos, para los chilenos, endeudando al gobierno, la opción de un 10%, del segundo 10%, sí es viable, porque la gente necesita ahora la plata, eso es cierto. Pero es importante que seamos muy responsables en estudiar cómo vamos a ayudar y a recuperar esas personas. Yo no entiendo al ministro de Hacienda que no haya hecho el cálculo que si 4 millones de personas quedan en esta situación, van a poder ser todos usuarios de la pensión básica solidaria. Y eso es muchísimo más plata a largo plazo que lo que se debiera gastar ahora. Pero me preocupa el ambiente que hay en el Congreso. En la mañana vimos un montón de discursos de los dos lados, súper violentos, y la gente nos quiere ver en otra, nos quiere ver buscando soluciones, no solo de parche, sino de largo plazo. Así que ojalá que si se aprueba esto, porque vamos a esperar qué dice el gobierno, pero si se aprueba, se apure y se haga una reforma a pensiones de verdad. Porque si no vamos a caer en un problema mucho más grave. Pero lo que sí es cierto y lo que dice el sentido común es que los ahorros son para cuando se necesitan. Y si hoy día la gente necesita, hoy día, yo era partidario de que existiera un bono universal distinto, porque hay un segmento de la población que no lo ayuda a nadie. La gente de la clase media nunca cae ni en la parte solidaria ni en los créditos, entonces al final lo pasan muy mal. Sí. Y esa es la razón de fondo de todo esto. Vamos a separarnos una pausa comercial muy breve, vamos a estar atentos frente a la discusión que se está dando en la Cámara Baja y también cuando sea la votación, pero a la vuelta también vamos a tener algunos alegatos extractados del retiro del 10%, el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales. Conversamos con la diputada Carol Cariola y también con el senador Manuel José Osandón. Les comentaba que vamos a revisar parte de las intervenciones que hubo durante la mañana. Quiero también que ustedes opinen y den su impresión respecto a lo que dicen los diputados. Aquí está Ignacio Urrutia. Presidente, no voy a hablar hoy día de la falta de convicciones o del populismo de la gran mayoría de los parlamentarios que están en esta sala o que están vía telemática. De hecho, ya 2 millones de personas se quedaron sin plata para pensiones futuras y dicen que, según lo que plantea el gobierno, 4 millones de personas se quedarían después de este 10% de retiro sin tampoco pensiones para futuro. No cabe ninguna duda de que después de este 10%, de este segundo, vamos a tener un tercer 10%. Diputada Cariola, algunos plantean eso. El diputado Urrutia también hace eco de voces que hemos escuchado en las últimas semanas, que en un principio se dijo esto va a ser un retiro inédito y va a ser solamente por una sola vez. Y ya estamos discutiendo un segundo. Si la situación no mejora, afortunadamente ya supimos que hay una de las vacunas que es del laboratorio Pfizer, que afortunadamente en su fase 3 ya representa el 90% de efectividad. Sin embargo, mientras la vacuna no llegue, la pandemia continúa. ¿Podríamos tener un tercer retiro, por ejemplo? ¿Qué podríamos hacer para evitar eso? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas, Humberto. Lo primero es que es importante volver a plantear y recordar que ninguno de los que hoy día estamos impulsando este segundo retiro del 10% estamos súper felices porque la gente tenga que hacer uso de sus ahorros previsionales para poder sostenerse económicamente. Claro, perdón, para explicarme, por eso yo también estoy diciendo que cómo podemos evitar el tercer retiro, porque efectivamente estamos quitándole la plata de sus ahorros a los propios chilenos. Eso es lo que tenemos que hacer. 2 millones, casi 3 millones de personas ya no tienen ahorro y suma y sigue con los retiros. Entonces, ¿qué se puede hacer para frenar esto y revertir esta situación? Exacto, por eso lo que te quiero plantear es lo siguiente. Nosotros en todo momento dijimos que esta era una medida excepcional y lo sigue siendo, y sigue siendo una medida de emergencia ante la ausencia del gobierno. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Si hoy día estamos teniendo que tomar nuevamente esta medida, es por la ausencia del gobierno en relación a las necesidades que tienen los ciudadanos que perdieron sus empleos, que perdieron sus ingresos o que tuvieron un cambio de situación económica. Y para evitar el tercer retiro, como bien lo dices tú, y en esto hay que hacer una reflexión también, porque hay 2 millones de personas que no tienen nada ahora en sus cuentas, porque tenían menos de 1 millón de pesos en sus cuentas, porque son personas que en el fondo con 1 millón de pesos en sus cuentas tampoco tenían garantizada una pensión. Seamos
honestos en esto. El problema de fondo está en el sistema de pensiones. Si queremos poner el problema en las futuras pensiones, ok, discutámoslo seriamente y pongámonos a reformar de una vez por todas el sistema de capitalización individual que fracasó. Las AFP lo único que han hecho con todo este proceso es ganar. Ganar y ganar a costa de ¿quién? De los cotizantes. Eso hay que cambiarlo, Humberto, y hay que cambiarlo de raíz. Pero por otro lado, también me parece muy importante que el gobierno tome medidas y que asuma las propuestas. Nosotros presentamos la propuesta de el impuesto a los súper ricos, al 0,1% más rico del país, para poder recaudar 6.500 millones de dólares. Bueno, ahí hay recursos frescos que se pueden inyectar al Estado para poder ayudar a las familias que van a vivir este cambio de situación entre el desconfinamiento y el proceso que viene. Entonces acá no son medidas aisladas, de hecho siempre lo dijimos, incluso con la diputada Pamela Giles, cuando ella presentó el proyecto del segundo retiro, conversamos que esta medida no podía ser separada del impuesto a los súper ricos porque nos parecía que era absolutamente complementario, además porque van a haber más personas que probablemente se van a quedar sin ahorros previsionales y de alguna parte esos recursos también tienen que llegar y salir, y creo que los más ricos de este país tienen que aportar en algún momento y no solo aumentar sus ganancias. Senador Osandón, muy inmediato con ustedes, que solamente cerrar una pregunta más con la diputada Cariola, porque a propósito de eso, sabemos que una discusión de reforma al sistema de pensiones no es de un día para otro, una discusión que requiere altura de miras, diálogo, una discusión que va a cambiar probablemente el sistema que tenemos hoy día. Frente a eso también podríamos incorporar, como usted dice, la discusión del impuesto a los superricos, pero no va a ser de un día para otro. En cambio, con la celeridad que se ha dado el primer retiro y el segundo retiro, sí estamos hablando de algo más reciente. Por lo mismo, ¿usted cree que vamos a llegar a un tercer retiro antes de debatir la reforma total al sistema de pensiones? Por favor, respuesta breve para darle la palabra al senador. Mira, Humberto, espero que no sea necesario tener que volver a utilizar recursos de todos los chilenos y chilenas para resolver sus problemas. Espero que el gobierno en esto sea mucho más contribuyente y tenga la disposición de que de una vez por todas los que más recursos tienen en este país sean los que tengan que meterse las manos al bolsillo para ayudar a la gran mayoría de los chilenos y no los propios trabajadores utilizando sus fondos de pensiones o sus fondos de cesantía, que es lo que ha ocurrido durante los meses de pandemia. Y qué bueno que ya tenemos el acceso a una primera vacuna que pareciera ser que está demostrando eficacia, porque creo que esto también nos va a ayudar a hacer un proceso de salida de la pandemia que nos permita garantizar sanitariamente la condición de los trabajadores y las personas de nuestro país. Senador Osandón, respecto a una reforma del sistema de pensiones, ¿deberíamos pasar a un sistema de reparto o continuar con el sistema de capitalización individual? Quizás algunos de los planteamientos dicen limitar las ganancias de la AFP y lo que resulte, lo que sobre, pueda repartirse con las personas que tienen menos ingresos. ¿Qué sistema le parecería a usted que podría ser válido en torno a esta discusión? Miren, en este análisis, Ignacio, hay que ser súper responsable porque se habla mucho, es muy fácil, pero el sistema de reparto fracasó en gran parte del mundo y la verdad es que no... Yo creo que este es un sistema mixto y que su gran falla fue que no tuvo grandes regulaciones y además porque el 10% no alcanza para tener una pensión digna. Y en eso, cuando uno escucha al diputado Urrutia, la diputada Cariola tiene toda la razón. Con 10%, todas esas personas que ganaban o que tenían ahorrado menos de $1 millón de pesos, lo más seguro es que tuvieran una jubilación más baja que lo que es la pensión básica solidaria. Entonces, yo creo que no existe la posibilidad, porque nos dan los números para eliminar la AFP como se está planteando, pero sí existe para modificar y tener un sistema mixto y que exista también parte de una cotización solidaria. Yo creo que los que ganamos más tenemos que poder aportar a un fondo para los que ganan menos. Pero todas estas cosas, que parecen muy bonitas y fáciles de decir, tienen que ir asociadas a los números, porque si los números no dan, al final la gente se puede quedar sin ni una ni otra. Es evidente que ¿a qué se refiere con que los números no den? Muchos abusos. Que en el fondo no exista la plata para pagar, pues si aquí si nosotros hubiéramos tenido las AFP con muchísimo más regulaciones, que han tenido ganancias millonarias. Es que eso es parte de la regulación. Y con una imposición, ¿no es cierto? Que del monto que corresponde,
con un sistema mixto no tendríamos el problema. Si, mira, esto es muy ejemplo. Yo me pongo de acuerdo con mis señores y vamos a ahorrar 5.000 pesos porque nos queremos comprar una casa en la playa todos los meses. Bueno, los números no dan, puedo estar toda mi vida ahorrando 5 lucas todos los meses y nunca me dan. Con el 10% todos sabían de que no se podía tener una pensión digna. Así de claro, además de los sueldos bajos. Por lo tanto, lo grave de esto es que tenemos que enfrentar este tema rápido. Y claramente, esta es una medida excepcional que a mi juicio se debería haber evitado. Y evitado sobre la base de que esto va a ser mucho más caro en el futuro para el gobierno, porque la gente igual no va a poder quedar votada. Yo creo que todo lo que sea impuesto tiene que ser estudiado. Yo estoy abierto a todo eso, pero no es llegar y decir, mira, lo subo aquí y allá, porque al final también lo que podemos lograr es que todo el mundo se lleve las platas para afuera y al final no pague nada de impuestos. Un poco lo que le pasó a Francia, que en algún minuto el presidente de la República subió los impuestos de la brutalidad y recaudó menos. Pero hay que discutir eso, porque sí, claramente en Chile, más que subir impuestos, hay que controlar la evasión o elusión. En Chile hay una ilusión impresionante de gente que gana mucho y paga nada. Y esas son cosas, ahí hay mucho más plata que la que es en subir o bajar impuestos, en subir impuestos. Es cuando las personas eluden legalmente y pagan un cuarto de lo que deberían pagar. O sea, no se trata de subir o bajar, Pero se trata de que los que tienen que pagar paguen, dice. Exacto. Mira, si hay que subirlo y se justifica, hay que estudiarlo. Pero si en este país los que tienen que pagar pagaran, no tendríamos ese rol. Senador, está claro, diputada, senador, que de acuerdo a lo que estamos conversando esta tarde, en 30 años vamos a tener un problema. Y antes vamos a tener un problema. Sabemos que esto va a llegar antes, las personas que retiraron el 100% vamos a tener un problema y aquí la pregunta es ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Qué hace el Estado? No el gobierno de turno, ¿qué hace el Estado para hacernos cargo de este hoyo que vamos a tener en algunos años más? Lo vamos a conversar a la vuelta también a propósito de lo que ustedes mismos nos comentaban. Diputada, mira, le voy a preguntar al aire, me comentaron que tiene que volver, ¿estoy en lo correcto? Porque tiene que ir a... Sí. Ya, sí, estamos a la hora. Vamos a votar. Ahora sí tenemos la votación y esperamos tener una mayoría contundente a favor de este segundo retiro del 10% que muchas personas están esperando, Humberto. Gracias por su tiempo. Me quedo algunos minutos más con usted, senador Osandón. Vamos a una pausa y seguimos con más contigo en directo. Conversado durante esta tarde con la diputada Cariola, con el senador Osandón. Está con nosotros ahora también el diputado Jaime Mulet, a quien le agradecemos su presencia. Sé que tiene que ir a votar, diputado, así que rápidamente le voy a preguntar qué es lo que cree que va a pasar y también aprovechar de hacerle la pregunta que se ha esgrimido durante las apelaciones, las intervenciones esta mañana que dicen esto va a dar pie a un tercero y más retiro, siendo que en un principio se presentó como una medida excepcional. Mira, yo creo que se va a aprobar el 10%, parto por eso, se va a aprobar con una votación bastante elevada, sobre 100 diputados calculo, de todas maneras, mucho más que la primera vez que estábamos muy nerviosos, pensábamos que teníamos 91 votos y logramos 65, me recuerdo muy bien. De manera que se va a aprobar. Lo de los impuestos creo que va a ser una votación dividida. Yo soy partidario que los ingresos altos paguen impuestos y eso hoy día no podría en este momento todavía dar una proyección. Creo que eso está bastante dividido, mi impresión. Pero sí se aprueba el 10%. ¿Va a haber un tercer retiro del 10%? Es posible. Es posible porque el gran problema, mira, ni el primer 10% ni este 10% son la primera medida. Yo que fui el autor del primer 10% y que lo trabajé, siempre pensé, si el gobierno lo perdía, bueno, que iba a entender la lección. Pero el gobierno no entiende la lección. Aquí hay que buscar la manera de llegar con ayuda a la ciudadanía y es una ayuda masiva, importante, pero no hay caso. Creo que desde el ministro de Hacienda funciona en una realidad, la verdad, paralela, distinta. Y eso creo que es grave. Yo creo que ninguno de nosotros, incluso los autores, queríamos que se retiren los fondos. Queríamos, de alguna manera, presionar al gobierno para que llegue una ayuda amplia a vastos sectores de la ciudadanía que la están pasando muy mal todavía. Ahora, fue virtuoso el 10% primero, motivó, ¿cierto?, la economía, impidió que la caída del Producto Geográfico Bruto fuera tan elevada, permitió pagar pensiones de alimentos en 500 millones de dólares, 500.000 personas salieron de ICOM, se pudo alimentar la gente, en fin, incluso algunos también comprar lo que quisieron, digamos, era su dinero, fue muy virtuoso, pero creo que la lógica no es seguir siempre en el 10%, pero si seguimos con este mismo ministro de Hacienda y esta misma posición del gobierno, ¿diputado? Vamos a terminar en un tercer retiro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que
retiro, ¿sí? Pero a propósito de la posición del gobierno, rápidamente, si le pregunto, ¿cuáles son las medidas extremas que usted tomaría y urgentes, inmediatas? ¿Hacer qué? Lo fundamental es tener un ingreso familiar de emergencia como el que se tiene para aquellos sectores que ya se están extinguiendo. Usted sabe, el IFE 2, el IFE Plus, mantenerlo en todos aquellos hogares que se han quedado sin recursos a propósito de la pandemia o que han visto disminuidos sus recursos sustantivamente. ¿De cuánto y por Eso es cuánto, lo fundamental. diputado? Y el apoyo a los pequeños empresarios. ¿Perdón? ¿De cuánto y por cuánto tiempo? Bueno, yo creo que por lo menos mientras golpee la pandemia severamente y la recuperación de la economía esté muy ralentizada y muy lenta. Hay ejemplos internacionales, hay ejemplos en países europeos fundamentalmente, y no se trata de los mismos montos que se pueden repartir en Europa a la gente que ve disminuidos sus ingresos, sino que montos de acuerdo a la realidad de la economía chilena. Estamos hablando de 400.000 pesos mensuales por familia, por ejemplo. Y yo creo que allí el gobierno no ha querido usar ese camino que se le propuso. Y lo otro, ir a la ayuda especialmente de los cerca de 800.000 pequeños empresarios donde el FOGAPE no ha resultado, ir en ayuda de eso, no a través de los bancos, sino que a través de instituciones de fomento. Yo creo que tiene que ver con el enfoque y creo que el ministro ha estado muy equivocado en eso. Eso hubiera evitado, a mi juicio, un segundo retiro del 10%. Senador Sandón, vamos a revisar juntos la declaración de Miguel Ángel Calisto, diputado, y luego también revisamos cuáles son sus impresiones al respecto. Estamos acá porque el gobierno no ha entregado ninguna respuesta a la gente que hoy día está viviendo una grave crisis económica y social en todo el territorio nacional. El mismo ministro de Economía del gobierno, el presidente Piñera, señala que esto reactivó la economía, que fue positivo. Yo le pido al ministro de Hacienda que deje de vivir en Ámsterdam y viva en Chile. He dicho, presidente, muchas gracias. ¿Le parecen destempladas, exageradas estas declaraciones, senador? Bueno, lo que te dije al principio, es un ambiente muy malo, muy descalificador para todos lados y una verdadera guerrilla con esto. Mira, yo sí creo que el gobierno se está equivocando, porque como te dije al principio, muchas de estas personas van a ser usuarias de la pensión básica solidaria y eso va a ser muchísimo más caro en el largo plazo que va a haber buscado una ayuda a la clase media ahora. Es cierto que el 10% fue un acierto desde el punto de vista de una pandemia. Si lo sacamos de eso y lo analizamos sobre la base del futuro de las pensiones, es complicado, pero también hay que reconocer que mucha de esa gente, con esos ahorros, porque las pensiones, el sistema está mal hecho, reciben imponiendo toda su vida menos que la pensión básica solidaria. Entonces yo creo que esto de reformular, cambiar y buscar una solución para una reforma verdadera a las pensiones es un imperativo moral para todos nosotros, digamos. Y la gente nos quiere ver trabajando y no peleando, porque es una situación súper complicada para el gobierno y yo creo que el ministro de Hacienda ha sido demasiado cauto en eso. Claro, ellos podrían agarrar la billetera y ponerse a gastar como locos y el próximo gobierno va a tener que pagar las cuentas. Pero yo creo que hoy día la situación amerita una intervención y sobre todo en la gente de clase media. El diputado hablaba de mantener esto en un par de meses, a mí me parece correcto. Si mientras no se regularice esto, la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir. Así que, mira, desgraciadamente estamos en una situación muy límite. Yo creo que sí se va a aprobar. Y yo siempre he dicho que esto, ¿no es cierto?, es parte de la base de que con la plata de los chilenos no hemos sido capaces de ayudar a los propios chilenos. Bueno, estamos usando, y eso es grave, los ahorros de las mismas personas. Vamos a volver inmediatamente para revisar lo que está pasando en el interior del Congreso y también les voy a preguntar a ustedes si es que esta reforma, ¿no?, de los ahorros de todos los chilenos tiene que ser condicionado también a un aumento de sueldos. Es una segunda derivada que por supuesto tenemos que hablar. Diputado Mulet, tengo entendido que usted se tiene que ir a votar, así que le agradezco la presencia en el programa también acá en Contigo en Directo. Buenas tardes, vamos y volvemos. Yo le agradezco. En Contigo en Directo, atentos frente a lo que está ocurriendo en el Congreso en la región de Valparaíso. De hecho, vamos hacia ese lugar y tomamos contacto de nuevo con nuestra compañera Conti Ganem, que nos va a contar qué está pasando ahí. Estamos a puertas de la votación, Conti, ¿no? Estamos a segundos de la votación del segundo 10%, Humberto.
En cualquier minuto van a comenzar a votar los diputados y hay que ver si se vota con indicaciones, sin indicaciones, que en ese entredicho estaban los diputados de la República durante todo el día. Bueno, estamos revisando parte de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados. El primer proyecto, ¿les parece? Acordado. ¿Le parece? Acordado. ¿No? Bueno, estamos revisando lo que está ocurriendo. General, el proyecto de reforma constitucional originado en moción. Sí. Diputado Lin, ¿cómo está el reglamento? Sí, no, yo había solicitado, igual que otros diputados, que en este proyecto que presentó el compañero Ilavaca hay 6 o 7 indicaciones. Aún es tiempo para los que presentaron estas indicaciones las retiren para que este proyecto avance como lo esperan los chilenos. Muchas gracias, diputado. Eso no ha ocurrido. En votación general, el proyecto de reforma constitucional originado en moción que modifica la Carta Fundamental para posibilitar el retiro de los fondos provisionales tratándose de personas afectadas por una enfermedad terminal que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo a esta hora en la Cámara de Diputadas y Diputados, que tiene que ver con los distintos proyectos que se presentaban. Uno tiene que ver con el segundo retiro del 10%, pero recordemos que alguno también planteaba la posibilidad de que las personas con una enfermedad terminal que no tuviera una larga proyección de vida pudiera retirar sus fondos previsionales. Eso va a tener un apoyo transversal, de acuerdo a lo que hemos podido conversar con distintos parlamentarios a lo largo de las últimas semanas. También hay uno que tiene que ver con las pensiones alimenticias y el pago de las pensiones alimenticias adeudados, que también se pueda descontar de parte del 10% de las personas que tengan esos ahorros. Otro es el retiro del segundo 10%. Y en eso estamos, revisando qué es lo que está ocurriendo a esta hora en la Cámara de Diputados. Seguimos escuchando lo que está ocurriendo ahí en directo. De la región de Coquimbo, ¿cómo vota? Enciende su micrófono, por favor. En este momento están votando. A favor, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Don Come Mellado, ¿cómo vota? Desde la región de O'Higgins, a favor, presidente. Muchas gracias. Hay diputados presenciales en la región de Valparaíso, en el Congreso, y otros haciéndolo de manera remota. Por los trabajadores, hombres y mujeres de mi país y de mi región de los lagos. Es el enfermedades terminales. ¿Cómo vota? Por favor. Gracias. Vamos a volver. ¿Está el senador Sandón todavía ahí o no? Senador, bueno, respecto a lo que está pasando ahí, estábamos revisando en la votación. Esto va a tener probablemente un apoyo transversal, ¿no? Ahí estamos viendo, de hecho, la votación y obedece a las personas que tienen alguna enfermedad terminal que puedan sacar su ahorro sin estar votando ahí usted, pero me imagino que está de acuerdo. Humberto, siempre te digo Ignacio. Me he dado cuenta, Juan, no. Me he dado cuenta, senador. Te lo he dicho como... No, pero muchas veces me ha pasado, así que perdona, Humberto Ignacio, te voy a bautizar ahora. Este es un tema de sentido común. Ojalá que tenga las restricciones y la regulación para que no exista abuso, para que no pase lo que podría pasar con un abuso de esto, que una persona realmente después no tenga esa enfermedad, pero es de sentido común. Todo este proceso que se ha vivido ahora ha demostrado de que los ahorros que están en las AFP son de todas las personas, son de los chilenos. Y ojalá, pasando esta votación y se apruebe este proyecto, si el gobierno no reacciona, hay que hacer realmente una modificación fuerte y la modernización del sistema previsional chileno y ver las medidas para recuperar esas plata de tal forma de que no tengamos un problema, como tú mismo lo dijiste, Humberto,
en menos de 30 años un problema grave. Ahora, respecto a ese problema grave, senador, también aquí cuando se habla de la reforma del sistema de pensiones, también hay que hablar de manera directa, sin tapujos, del tipo de sueldos que se están pagando en Chile. Porque por más que uno cotice el 10, el 15, incluso el 18%, cuando las personas jubilen no se puede esperar que la retribución sea ganar exactamente lo mismo que uno ganaba cuando trabajaba, porque no es un porcentaje tan amplio en comparación. Por lo mismo, hay que echar mano a otros factores, no solamente si se discute un sistema de reparto o no, sino que también es cuánto se cotiza. Uno cotiza de acuerdo a lo que gana, y aquí también tenemos sueldos que son sueldos bajos. Probablemente ese también sea un tema a discutir en forma profunda, no sé cómo lo ve usted. Eso es evidente que el problema de los sueldos bajos afecta, pero los sueldos no se suben por decreto, tú lo sabes. Claro, y tampoco podemos hacer política ficción de subirlo hasta las nubes, porque sabemos que eso también podría generar un segundo problema, digamos. Pero no sé qué piensa usted. ¿Tenemos sueldos dignos hoy en día? Hoy día tenemos malos sueldos, y por eso mismo que, como decimos siempre, hay que pelar bien el chancho y hay que buscar la forma de que existen incentivos, pero ojo, estamos en una crisis de pandemia y social grave que no solo va a tener problemas en las pensiones del futuro, güey, va a tener problemas súper serios en el empleo, en muchas otras cosas. Porque cuando uno escucha hablar a mucha gente, no, es que hay que invertir en educación, es cierto, hay que invertir en salud, es cierto, invertir, pero cuando uno gobierna, una persona gobierna, un equipo gobierna, tiene que priorizar en algún minuto. Senador, lo voy a interrumpir porque vamos a escuchar rápidamente lo que está ocurriendo en este momento en la Cámara de Diputados. Está hablando el presidente de la mesa directiva. Diputadas y diputados, ¿habría acuerdo? Sí. ¿Habría acuerdo? Sí, perfecto, listo. Vamos lo más... Acordado. Sí, están inhabilitados. Un minuto, vamos a entrar a la votación en particular. O sea, hubo acuerdo en la votación en general respecto a este proyecto que tenía que ver con las enfermedades terminales, que es parte también de todo este proceso de discusión del segundo retiro. Se aprobó entonces el retiro del 10% y ahora vamos a ver la discusión en particular. De la diputada señora María José Hoffman y otros para sustituir el artículo único del proyecto en los términos que hará lectura el señor secretario. Honorable Cámara, la propuesta dice lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en la norma 39ª transitoria de esta Constitución, excepcionalmente y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado por causa del COVID-19, autorícese a los afiliados del sistema privado de pensiones regidos por el decreto ley número 3500/1980 de forma voluntaria y excepcional a realizar un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 nos queda poco programa. Esto están recién votando, por supuesto mañana vamos a tener mayor detalle de lo que está ocurriendo. Se votó el segundo retiro del 10%, ahora viene la discusión en particular, por eso mismo también estaban haciendo esta lectura de parte del presidente Diego Paulsen. Ahí acaba de decir presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que se aprobó esto. Ahora hay que ver cómo avanza esta discusión, probablemente va a tardar un par de horas, varias horas más para poder determinar finalmente caso a caso qué es lo que va a ocurrir. Senador, se nos va el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros durante este programa. Bueno, ahora va a pasar al Senado. Hay que ver cómo se comportan también los senadores respecto a este segundo retiro. Gracias, adiós. Que esté bien. Conti, muchas gracias por estar ahí desde Valparaíso. También vamos a volver mañana con esto. Por supuesto, va a ser la noticia que va a marcar esta jornada, el resto de este día martes. Gracias por haber estado con nosotros.